diputada Bargaña, diputado Bisogni, diputado Garrichón, diputado Federic, diputado Flores, diputado Fontaneto, diputado Jaquinchuk, diputado Lara, diputado Mendoza, diputado Monge, diputada Monjo, diputado Navarro, diputada Pros, diputada Rodríguez, diputada Romero, diputado Ruberto, diputado Rubio, diputado Schmunk, diputado Sosa, diputada Strata, diputado Ulloa, diputado Uranga, diputado Ángel Vázquez, diputado Hugo Vázquez, diputado Viale, diputado Viano, diputado Vitulo. Señor presidente, le informo están presentes 30 señores diputados. Con la presencia de 30 señores diputados queda abierta la 12ª sesión ordinaria del 135 periodo legislativo. Diputado Navarro tiene la palabra. Sí, señor presidente, para justificar la inasistencia de los diputados Almada y Ancerosa, que por cuestiones personales no se encuentran presentes. Queda justificada. Diputado Rubio tiene la palabra. El diputado Federic Agustín, por razones personales también, está ausente de la sesión. Queda justificada. Invito a los señores diputados Luis Edgardo Jaquinchú a izar la bandera nacional y al diputado Diego Lucio Lara a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura al acta de la 11ª sesión ordinaria. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción de dar por aprobada la misma si no hay alguna observación de los señores diputados. Hay una moción de dar por aprobada. Si hay asentimiento, hay asentimiento. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra de consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la 11ª sesión ordinaria del 135 periodo legislativo celebrado el pasado 12 de agosto. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. En consideración, aprobado. Esto es un requerimiento del nuevo reglamento que se pone a consideración el acta y la versión taquigráfica. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Comunicaciones oficiales. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para mocionar que se omita la lectura. Hay una moción de omisión de lectura. Afirmativo. Dictámenes de comisiones. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor. Voy a solicitar que el expediente número 20.471 quede reservado en secretaría. Queda reservado, señor diputado. Comunicaciones oficiales. Expediente administrativo 1348. La Asociación Ambientalista Ecoguay se dirige a la Cámara expresando su rechazo al proyecto de ley presentado por el diputado Rubio, en el que se pretende regular las llamadas jineteadas. A sus antecedentes. Proyectos venidos en revisión. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir que los expedientes número 20.491 y 20.492 queden reservados en secretaría. Quedan reservados. Proyectos de los señores diputados.
Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar, según lo acordado en la labor parlamentaria, para que queden reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados con los números de expediente 20.490, 20.495, 20.496, 20.499, 20.500, 20.501, 20.502 y 20.508, que los pedidos de informe que son el expediente 20.498, que cuenta con las 3 firmas reglamentarias, se ha comunicado y que se remitan el resto de los proyectos a las comunicaciones indicadas en los asuntos entrados. Hay una moción del diputado Navarro. Los que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo. Aprobado. Corresponde el ingreso de los proyectos no incluidos en la nómina de los asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Voy a solicitar el ingreso de los siguientes proyectos y dictamen de comisión. El expediente número 20.510, su ingreso y reserva en Secretaría. El expediente 20.511, su ingreso y reserva en Secretaría. El expediente 20.512, su ingreso y se gira a la comisión correspondiente. El 20.513, su ingreso y su reserva en Secretaría. Los expedientes 20.371 y el 20.375, que han sido unificados, voy a pedir su ingreso y que pase al orden del día de la próxima sesión. Hay una moción del diputado Navarro. Quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo. Aprobado. Se procederá según lo indicado por el señor diputado. Corresponde el turno de los homenajes. Diputada Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. No quería dejar de recordar en esta sesión, a modo de homenaje, que se cumplen 20 años de la reforma constitucional de 1994. Como en muchos casos, la historia y la envergadura de la reforma trascendió por sobre los motivos que quizá motivaron ese movimiento para la reforma constitucional, que rondaban por la posibilidad de reelección del entonces presidente Carlos Menem, pero además de haberse acortado el periodo presidencial antes de 6 años y haberse hecho de 4 años, la reforma constitucional, que fue producto del llamado Pacto de Olivos, trajo consigo un notable avance en materia de derechos en la Argentina. La incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22, el reconocimiento del amparo y del habeas corpus en la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura como modo de selección de los jueces en el orden federal y tantos otros avances en materia normativa que se incorporaron en aquella reforma, hacen que, entiendo, corresponde hacer un homenaje al movimiento constitucional de 1994 y a las reformas en él introducidas, sobre todo en estas que hacen al avance de derechos que, al tener rango constitucional, motivaron una enorme modificación de leyes nacionales y de leyes provinciales, y también motivaron las reformas de muchas constituciones provinciales. Otro artículo que quiero destacar fue el famoso artículo de defensa a la democracia y al orden constitucional, que se incorporó en aquella reforma y que de algún modo recogía la triste experiencia de la Argentina desde el 30 en adelante y los distintos golpes militares, estableciendo que nunca más un gobierno militar o un gobierno de facto posibilitara, o quienes formaran parte de un gobierno de facto pudieran ser o jueces o funcionarios en el futuro. Es decir, en resumen, la reforma constitucional significó un notable avance que superó holgadamente las circunstancias políticas que quizá la motivaron, y todavía hoy quedan pendientes algunas legislaciones, como aquella prometida ley de coparticipación federal, que en la reforma se discutió, que debía readecuarse, que las provincias debían darse esa ley. Eso es una de las cuestiones pendientes,
pero muchas otras han sido legisladas y hoy están siendo aprovechadas por el pueblo en una reforma que, insisto, motivó un avance en los derechos. Por eso no quería dejar de recordar estos 20 años de aquella reforma constitucional que, por otra parte, tuvo lugar en tuvo sede en Paraná y en Santa Fe. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Si no va a haber más homenaje, queda rendido el homenaje de la diputada Romero. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentra reservado el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.471, por el cual se modifica la ley número 9.754 y sus modificatorias, Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra el diputado Navarro. Para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a poner a consideración, se requieren 2/3 de los presentes. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.491, por el cual se amplía hasta la suma de 304 millones de pesos la capitalización de la empresa de energía de Entre Ríos, Sociedad Anónima, establecida por ley número 9.998 y oportunamente ampliada por la ley número 10.280. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, se requiere 2/3 de los presentes. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.492, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación 2 inmuebles ubicados en Distrito Sauce, Departamento Paraná, y se autoriza al Poder Ejecutivo a donarnos al municipio de Colonia Avellaneda los que serán destinados a ubicar el cementerio público municipal. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se pone en consideración, se requieren 2/3 de los presentes. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración bajo los siguientes números de expediente. Expediente 20.490, 20.495, 20.496, 20.499, 20.500, 20.501, 20.502, 20.508, 20.510, 20.511 y 20.513. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar, de acuerdo a lo que hemos acordado en labor parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y se ponga a consideración de igual manera. Hay una moción del diputado Navarro, que están por la afirmativa si desea expresarlo, aprobado con los 2/3 correspondientes. Vamos a darle la bienvenida a la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos número 4, profesor Máximo Victoria, que están aquí presentes. Consideración de los proyectos para los que se le aprobó el tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar a continuación el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.471, por el cual se modifica la ley número 9.754 y sus modificatorias, Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra el diputado Uranga. Gracias, señor presidente. Bueno, allá en el año 2007 esta legislatura dio sanción a la ley 9754 que establecía una reforma al Código de Procedimientos Penal de nuestra provincia. En realidad era más adecuado hablar de nuevo Código Procesal porque esto implicó una reforma muy profunda, conceptual, filosófica, acerca de el sistema de enjuiciamiento penal de Entre Ríos. Básicamente esto consistió en un cambio muy profundo porque pasar de un proceso penal mixto, un sistema mixto, a uno acusatorio o contradictorio, establecía que en líneas generales el actuar de las partes como contradicción con un juez que operara como juez de garantías, y se lo denomina de ese modo, basado fundamentalmente en su neutralidad. A partir del año 2009, de manera paulatina, en algunas jurisdicciones de nuestra provincia se comenzó a aplicar este nuevo sistema y quedando solo, todavía sin aplicar, la jurisdicción de Paraná.
este proyecto que es remitido por el Poder Ejecutivo Provincial a instancias de un trabajo concienzudamente elaborado por una comisión especial de reforma, de seguimiento de este Código Procesal dentro del ámbito del Superior Tribunal de Justicia, considera que antes de la implementación en Paraná se haga esta reforma que hoy estamos acá tratando, que ya cuenta con media sanción del Senado Provincial. La experiencia de estos casi 5 años hace que se hayan desnudado algunos inconvenientes, que es la idea poder corregirlos con esta reforma, pero justo reconocer que es prácticamente unánime la opinión que después de esta experiencia, o sea, bien en el caso concreto, ha sido un gran avance en la investigación penal. Entendiendo desde ya, desde este bloque y de todo lo que son los operadores, los actores del sistema penal, que en este, como creo que en ningún otro tema, no existen leyes mágicas que produzcan resultados mágicos, ni leyes de forma ni de fondo. También destacar que este nuevo sistema produjo sin duda un acercamiento mayor, todavía hay un largo camino por delante, de un mayor acercamiento de los ciudadanos al sistema penal. Y además es cumplir con la manda constitucional establecida en nuestra Constitución Provincial, en el artículo 64, en la reforma del año 2008, que me permito leer, donde establece que la legislatura asegurará la doble instancia en el proceso penal, y especialmente a esto hago referencia, respetando los principios de contradicción, oralidad y publicidad en el sistema acusatorio. Obviamente la reforma constitucional fue posterior a la implementación de este nuevo Código Procesal Penal, por eso esta nueva reforma recoge esta manda constitucional, estableciendo en el artículo 2, reformado ahora con este proyecto, que establece que durante todo el proceso se observarán, y acá lo leo textualmente porque creo que acá están sintetizados los principios fundamentales de este nuevo sistema. Los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplificación y celeridad. En síntesis, porque son más de 100 los artículos reformados, además que crea institutos nuevos, como es, por ejemplo, hay un capítulo destinado al proceso casatorio, al trámite casatorio, que todos sabemos que es un organismo nuevo en nuestra provincia, que es de reciente creación, como la Cámara de Casación Penal. Pero fundamentalmente establece con más claridad cuáles son los roles de los miembros del Ministerio Público Fiscal, sus deberes y atribuciones, como también aclara algunas denominaciones que en algunas oportunidades resultaron confusas. También establece soluciones alternativas de conflicto y criterios de oportunidad. Esto es basado en que para ciertos casos leves, siempre con consentimiento fiscal, y en su caso en algunos supuestos también de la parte querellante, puede haber soluciones alternativas en casos leves, que esto trae dos provechos muy claros. Uno es evitar dispendios jurisdiccionales, procesales, y por otro, descolapsar el funcionamiento de los distintos tribunales para que puedan tener mayor tiempo y la infraestructura que tienen, destinarla a los casos más significativos, más importantes. También establece un procedimiento en flagrancia a través de un proceso sumarísimo que establece el artículo 239 y siguientes. Otro punto importante es la desformalización, es decir, abre este nuevo código, evita todas las que son las formas sacramentales, que antes eran causales de nulidad o de la validez de cualquier acto procesal. Esto apunta a que, que la forma esté directamente relacionada con lo idóneo que sea para que se produzca, conseguir el efecto que se busca y poder resguardarlo en el tiempo. Y después, claramente, avanza sobre el concepto de que la oralidad, como presupuesto de publicidad, transparencia, control
respeto y calidad en la gestión de las audiencias. Acá, en todas las audiencias que se toman decisiones jurisdiccionales durante la etapa de la investigación penal son públicas, son orales, en consecuencia son públicas, especialmente cuando hay medidas de coerción. Esto significa que son públicas no solo obviamente para las partes, sino para el público, para el periodismo, y esto redunda en la transparencia y fundamentalmente también en el control ciudadano sobre la actividad jurisdiccional. Vale señalar también que se le da mayor participación a las víctimas y los ofendidos del delito, para los supuestos casos de que sea el delito de homicidio, porque se amplía la legitimación activa para poder intervenir en calidad de parte querellante, y también se le otorga la autonomía. Esto es muy importante porque ya el querellante no va a ser, digamos, un acompañante del Ministerio Público Fiscal, sino que hasta en el supuesto de que un fiscal decida archivar una causa, el parte querellante puede seguir instando y continuando esa acusación. También, en cuanto a las víctimas, establece medidas urgentes de protección a víctimas. Por ejemplo, uno que son los que más, desgraciadamente, más proliferan en nuestros tribunales, el caso de violencia, que ya no solamente establece la posibilidad de exclusión del hogar en el caso de que haya lesiones comprobadas, sino que con la sola presunción importante o prueba de que hay violencia física o psíquica, aunque no haya lesiones evidentes, se la puede hacer. Y habilita a los fiscales a tomar esas medidas, que son más inmediatas. También establece, acá hay dos conceptos, que es el control judicial de la acusación y el juicio oral como netamente adversarial, que el juez de garantías está en lugar de ser la cabeza de la investigación, controla a las partes en el libre juego. Cada parte es el que, por un interés legítimo, algunos representando al Estado, otros representando a las víctimas y la defensa, obviamente, defendiendo a los imputados, puedan, a través de todos los deberes y las facultades que otorga este procedimiento, poder cumplir con su rol. En cuanto a la prisión preventiva, que es un tema siempre es importantísimo y es candente, establece medios alternativos, no es solamente la prisión preventiva, digamos, lo preventivo, esa medida cautelar que simplemente sea hecha, que esté dada solamente en la unidad penal, que hay alternativas, y establece plazos, que pueden ser 60 o 90 días, pueden ser prorrogables, que esto lo que hace también tiene una doble función, fundamentalmente, promueve la celeridad de los procesos, de que esto, porque tampoco podemos o no se puede pretender, sería un retroceso gravísimo, volver a muchos años atrás, cuando las prisiones preventivas se convertían en adelantamientos de pena. Hemos visto, algunos más cercanos, más lejanos, situaciones de profunda injusticia. Y esto es noble reconocer que estamos viviendo en una etapa donde distintas jurisdicciones, distintos fueros, quiero decir el fuero federal, el fuero provincial, hay criterios en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva o de la excarcelación, depende de cómo se la quiera ver, que realmente con una diferencia de criterios absolutamente profunda y es desconcertante, por no decir esquizofrénica. En definitiva, promovemos la aprobación tal cual fue esta promovida y como fue aprobada en el Senado provincial, porque consideramos, como dije al comienzo, de que es un avance, y teniendo en cuenta que seguramente esta no va a ser la última reforma que vayamos a tocar, seguramente más adelante, y por eso no significa que hayamos dado un paso adelante en un tema tan complejo y tan importante. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Rubio tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, presidente, voy adelantando el voto
favorable a este proyecto que ha venido con media sanción del Senado. Sin duda el diputado preopinante ha sido muy claro, ha hecho una descripción muy pormenorizada del proyecto, en el cual nosotros también compartimos, que se ha debatido en comisión, hemos tenido la oportunidad que ha venido vocales del Superior Tribunal a explicar este proyecto, y evidentemente no se trata de un proyecto, un cambio de fondo, sino es una adaptación y se ha ido recogiendo la experiencia de esta modificación que nació en el año 2007, que se fue experimentando en distintos departamentos de la provincia. Como bien decía el diputado preopinante, donde el único lugar todavía que no se había implementado este Código Procesal Penal era en Paraná, pero bueno, luego de haber recogido estas experiencias y haberlas modificado en una cantidad de artículos en este proyecto de ley presentado, nosotros valoramos fundamentalmente que lo que va a permitir es un sistema de oralidad, digamos, que va a acelerar los plazos y las determinaciones, concretamente trayendo como consecuencia un acortamiento de los procesos penales, siempre lógicamente respetándose el debido proceso, las garantías y los derechos constitucionales de los imputados, pero sin duda que va a ser un beneficio el acortamiento de este proceso, reitero, dándole garantías tanto a las víctimas como a los imputados. Por lo tanto, nosotros, presidente, no tenemos mucho más para decir, sino que coincidimos y valoramos esta cuestión y vamos a acompañar con el voto favorable de nuestro bloque, presidente. Nada más. Gracias, diputado. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Felizmente estamos coincidiendo en un proyecto que fue producto de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la provincia, en el que el Superior Tribunal y una comisión especial de implementación del Código fueron advirtiendo en la práctica que había que hacer ajustes a los 500 y pico artículos que tenía la ley inicial que promulgó el Código, la 9754. Falta su implementación en la capital provincial. En pocos días, quizá el 22 de septiembre, comienza este código a regir en Paraná. Y uno de los anhelos de los que nos vinieron a transmitir las inquietudes por estas modificaciones que vamos a producir hoy, era que cuando comience la implementación en la capital de la provincia, quizá el lugar con más, además de con más población, con más juzgados, con más conflictos con la ley penal, el código contuviera dentro de su articulado la experiencia de estos años que se vino haciendo en la costa del Uruguay, en el centro de la provincia y en la costa del Paraná, en las localidades donde se viene implementando. Falta Paraná y Paraná Campaña. ¿Cuáles son las ventajas del código acusatorio? Las ventajas las ha destacado bien el diputado Uranga, las ha destacado el diputado Rubio. Profundiza las partes, los adversarios en el proceso. Por un lado el fiscal, por otro lado la defensa, el fiscal que puede estar conjuntamente con un querellante particular y viene yendo hacia un juez que es un juez que imparte las garantías, que dice las garantías en el proceso, que no se pone en juez investigador como es el juez de instrucción actualmente todavía funcionando en Paraná. Ese juez tiende a desaparecer. ¿Y qué es lo que estas reformas que hoy estamos tratando quieren profundizar? Quieren profundizar la oralidad y quieren que nos saquemos de la cabeza paulatinamente el expediente. Eso va a obligar a todos los operadores del sistema judicial a un esfuerzo, porque tenemos una larguísima tradición de acumular papeles. Así como nosotros hace poco hicimos un esfuerzo en modificar el reglamento nuestro y en tratar de despapelizar, en tribunales están haciendo desde la justicia provincial y desde la legislatura cuando se sancionó el código, se hizo un esfuerzo pensando en un sistema en el que las partes actuaran con menos formalismo y con más eficacia. Por eso está muy bien lo que han dicho los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que vamos a acortar los procesos. Si el esquema procesal funciona como tiene que funcionar, toda la investigación preliminar no tiene por qué durar más de 3 meses y en un mes podemos estar en juicio. Un proceso que hasta hoy viene siendo un proceso que en la Argentina no es muy largo,
como provincia hemos sido siempre pioneras en las reformas procesales, ahora va a ser mucho más corto, más breve, y vamos a poder tener la etapa de juicio mucho antes de lo que se venía teniendo hasta ahora. ¿Cuál es el gran protagonista? El gran protagonista en este procedimiento es el acusatorio, el adversarial, las dos partes buscando su prueba, la defensa por un lado y el fiscal por el otro, pero no acumulando declaraciones escritas que después se reproducen por escrito, sino tomando los datos de los testigos, entrevistándolos y llevándolos al proceso, al juicio. No vamos a tener, hoy me preguntaba un periodista, pero a veces no es más seguro tener una declaración escrita, y yo con toda seguridad, después de muchos años de ejercicio de la abogacía, le decía que no, porque las declaraciones que se toman escritas se toman con la subjetividad del que toma la declaración, y la expresión del testigo, su vivencia personal, sus palabras, sus gestos, son los que va a poder apreciar un tribunal al momento del juicio. Entonces las partes van a trabajar mucho, y en esto todos los operadores del sistema judicial tenemos que adaptarnos de mentalidad, digamos, trabajar mucho en buscar la prueba, la defensa para su defensa, la acusación para su acusación, el querellante para su acusación, y en el plenario, que va a ser el juicio, realmente se van a producir todas esas pruebas. Inclusive los informes de los peritos, los expertos en un juicio, que antes venían haciéndose, y en Paraná todavía vienen haciéndose por escrito, ahora valen si se hacen en ese plenario. Va un informe técnico, el perito va y expresa en el plenario lo que tiene que expresar, sus opiniones. El procedimiento es un procedimiento moderno que viene siendo probado en el mundo, y funciona mucho mejor este procedimiento oral, de partes, adversarial, de corte acusatorio, para resolver el problema que tanto daño le causa a la sociedad, que es el delito, y para ofrecerle a la sociedad una respuesta al sistema penal rápida, eficiente y transparente, como acá se ha dicho. El corte de estas reformas que estamos produciendo hoy es un corte para profundizar estos principios que inspiraron al legislador en el año 2007 a hacer la reforma que ya se viene implementando en la provincia. La reforma que hoy se aprueba contiene mayor oralidad, porque se prevé mayor cantidad de audiencias para la resolución de pretensiones de las partes, mayor participación de la víctima en el proceso, porque si el fiscal archiva una denuncia, esto estaba en el artículo 400 del Código hasta hoy vigente, el querellante solo, como bien lo destacó creo que el diputado Branga, puede seguir, cosa que hasta ahora no existía. Ahí le estamos dando una garantía a la víctima. Hay mayor inmediatez en la resolución del juez, porque incluso acá se ha trabajado mucho en el sistema de recursos, tratando de bajar la cantidad de recursos de las partes para que las partes perdamos esa costumbre de instalar discusiones anteriores al debate. Entonces los recursos se han reducido a su mínima expresión suficientes para garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales. Se han desformalizado los legajos que lleva el fiscal. En el artículo actual 226, en ese sentido, se establece un sistema de legajo del fiscal en reemplazo del expediente. Prácticamente la palabra expediente se suprime en esta última reforma del Código. Se establece un procedimiento especial para casos de flagrancia de delitos menores, que no son tan menores porque es una pena en abstracto de hasta 10 años, y se consagra un procedimiento sumarísimo para la resolución de esos casos, el artículo 239. Hay una audiencia de remisión a juicio que está prevista con más precisión, y que se le ha puesto un plazo a esa audiencia de remisión a juicio, que ese plazo no existía en el código vigente. En el artículo 404 se le inserta un plazo de no más de 30 días, es decir, cuando ya está la situación de la causa para ir a juicio, en no más de 30 días ya tienen obligación los jueces de convocar al juicio, inmediatamente prácticamente. Se establecen mejores reglas para el juicio oral, y como se ha dicho acá, se establece un procedimiento para el recurso de casación que el código que estamos reformando no contemplaba. Las apelaciones serán siempre orales, es decir, las partes que apelan
van a interponer el recurso y ya desaparece el memorial escrito, la posibilidad de presentar un memorial escrito, y tendrán que ir a la audiencia a expresar sus razones. Y bueno, esta profundización de la oralidad y de la celeridad del código son cuestiones que se vinieron recogiendo de una importante práctica tribunalicia que se hizo en todos los lugares de la provincia, y hoy estamos asistiendo a un perfeccionamiento de una norma que la legislatura sancionó en el año 2007. Todas las leyes tenemos que verlas andar para ver qué resultados dan. El código acusatorio que se sancionó en 2007 es un código muy valioso que ahora se va a perfeccionar con estas reformas que vamos a aprobar hoy, señor presidente. Nada más. Gracias, diputada. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a poner a consideración en general. Quien esté por la afirmativa se va a hacer expresarlo. Aprobado por unanimidad. Se va a votar en particular. Tiene la palabra el diputado Navarro. Para hacer una moción, tal como lo permite el artículo 109 del reglamento, que la votación en particular se realice considerando una sola unidad los artículos 1 al 150 inclusive. Se va a votar la moción del diputado Navarro. Aprobado. En consecuencia, se va a votar el artículo primero al 150 inclusive como un solo cuerpo. Quien esté por la afirmativa se va a hacer expresarlo. Aprobado por unanimidad. El artículo 151 de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.491, por el cual se amplía hasta la suma de 304 millones de pesos la capitalización de la empresa de energía de Entre Ríos Sociedad Anónima, establecida por ley número 9.998 y oportunamente ampliada por ley número 10.280. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, con respecto a este expediente, simplemente para volver a aclarar, lo que estamos capitalizando es un fondo que proviene de las arcas del Tesoro Nacional, que no es reintegrable, o sea, estamos capitalizando dinero del Estado Nacional en obras, en infraestructura y equipamiento en el sistema eléctrico entrerriano, el cual no hay que devolver. Por eso, bueno, ya lo hemos hablado con los otros bloques, les agradezco la celeridad para poder votar esto, así que simplemente hacer esa aclaración, señor presidente. Diputado Rubio, ¿está pidiendo la palabra? Sí, también de nuestro bloque, presidente de la Unión Cívica Radical, en consonancia con lo que hicimos la sesión próxima pasada, cuando le dimos media sanción a otro proyecto de capitalización que entró por la Cámara de Diputados, y siendo un dinero que ingresa del Tesoro Nacional que no afecta lo que es la coparticipación, no es reintegrable y está destinado a obras de infraestructura y otros equipamientos para el sistema energético de la provincia, nosotros lo también vamos a acompañar de la misma manera como lo hicimos, reitero, en el proyecto que tuvo media sanción la sesión anterior, concretamente. Gracias, presidente. Si ningún diputado va a hacer más uso de la palabra, se va a poner a consideración en general y en particular por tener un solo artículo. Aprobado. El artículo de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.492, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación 2 inmuebles ubicados en Distrito Sauce, Departamento Paraná, y se autoriza al Poder Ejecutivo a donarlos al municipio de Colonia Avellaneda, los que serán destinados a ubicar un cementerio municipal. En consideración, si no se va a hacer uso de la palabra, se va a poner en consideración en general. Aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El artículo quinto de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes, dejando la constancia que en general se aprobó con las consideraciones del artículo 81 de la Constitución Provincial. Corresponde considerar a continuación los proyectos de declaración bajo los siguientes números de expediente.
20.490, 20.495, 20.496, 20.499, 20.500, 20.501, 20.502, 20.508, 20.510, 20.511 y 20.513, para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tabla. En consideración lo que esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.